Bueno, vamos a comenzar con el bloque de casos complejos en córnea. Ahora en este bloque tendremos al doctor Juan Carlos Abad, que es el presidente actual de Pancórnea, al doctor Federico Cremona, de Argentina, al doctor Nicolás Fernández Meijide, de Argentina, y por último al doctor Mauricio Vélez, de Colombia. Así que, bueno, bienvenido Juan Carlos. Juan Carlos nos visita de Colombia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Tiziano, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, ya puedes comenzar con tu presentación, Juan Carlos. Bueno, vamos a hablar hoy del seguimiento a largo plazo de los segmentos intracorneales tipo INTAX. El diseño del estudio arrancó de 127 ojos implantados personalmente de octubre del 2006 a octubre del 2011. Hubo 3 ojos que inicialmente tuvieron el segmento removido, entonces se excluyeron del análisis, 59 ojos que no pudimos seguir, 65 que fueron seguidos directamente y 33 que lo seguimos por una llamada telefónica estandarizada. 26 se perdieron para seguimiento y 59 no tenían los 5 años mínimos de seguimiento que requerían. O sea, en total, casi 100 ojos, 98 tenían un seguimiento de 5 años o más. Iba todo muy bien y a partir del 2016 empezaron a suceder las siguientes situaciones. Empezamos a encontrar sobre el cuerpo del anillo un defecto lineal sutil con sensación de cuerpo extraño para el paciente en el lado inferotemporal, en la gran mayoría de los casos, o sea, temporal o inferotemporal, y si este es el defecto, la manera de presentación del paciente, y si uno con una Wexel o con una esponja nitrocelulosa debrida el epitelio con cuidado, encuentra que el defecto estromal es mucho más grande de lo que aparentemente pareciese. Esta es una necrosis anterior aséptica, no había infección en los pacientes que cultivamos, era indolente, en varios de ellos que estaban por fuera del país y llegaron 2-3 meses después, no hubo infección, en uno de ellos hubo neovascularización. Y como pueden ver aquí, a partir del 8º año se empezaron a a tener necrosis aséptica en los segmentos y fue progresando paulatinamente hasta los 12 años, el 9.18% habían tenido necrosis aséptica anterior. Con la lámpara de hendidura medimos la profundidad a la cual estaba colocado el anillo y enseguida vemos la gran mayoría estaban entre el 66 y el 80%, o sea, no eran anillos que estaban superficiales, eran pacientes que estaban cómodos con su refracción, habían tenido un resultado adecuado de la cirugía, simplemente tuvieron este evento con el tiempo. Aquí vemos, como vimos fue del 2006 al 2011, pero los que se están extruyendo o con necrosis en este momento son los que fueron implantados inicialmente, 2007, 2007, etc. Y esta es la profundidad que, como les decía, varía entre el 63% y el 80%. O sea, no eran anillos implantados superficialmente. El tiempo promedio de seguimiento fue 8.5 años. ¿Cuál puede ser la causa de esto? Vemos que las lamelas de la córnea son comprimidas por los segmentos tipo INTAX y esto puede producir una deshidratación de los glicosaminoglicanos porque el acuoso y los nutrientes no alcanzan a llegar a la parte superior del anillo. Puede haber una congestión de leucocitos porque los leucocitos viajan por las lamelas de limbo a limbo y si los leucocitos se detienen en algún punto, pueden producir colagenasas, citoquinas, material inflamatorio, etcétera, etcétera.
Puede también haber un poco de anomalías de la superficie ocular, aunque no lo detectamos en muchos de los pacientes. Y de los 9 pacientes, únicamente uno reportó rascado, los otros no reportaron este tipo de comportamiento. Esto es a diferencia de los anillos triangulares o de los anillos piramidales, que al rotar hacia la cámara anterior, como vemos acá, dejan paralelas las lamelas superficiales de la córnea. Entonces, por este lado, están mucho más cerca del humor acuoso y del lago primordial de nutrientes del ojo, y por este otro lado no hay esa compresión que vimos anteriormente. Esto lo pueden encontrar en el American Journal of Ophthalmology, en el que viene, en el de diciembre de 2020. Va a salir este artículo donde pueden ver exactamente todo lo que hablamos en este momento. Y como conclusión, la implantación de los segmentos tipo INTAX, que comprimen las lamelas anteriores, conduce a una necrosis anterior progresiva de al menos 10% después de 8 años de implantados. Esto se pudiera convertir en un problema de salud pública en los Estados Unidos, donde es el único tipo de segmento intracorneal disponible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la presentación y felicitaciones por la publicación ahí en el Journal con nuestra amiga María Alejandra Enríquez de Perú, que va a estar con nosotros mañana acompañándonos en la sesión de refractiva. Con respecto a los anillos, Juan Carlos, hay unas preguntas que vienen de Perú. ¿Continúas utilizando INTAX? ¿Has cambiado a otro tipo de anillos? Contanos actualmente qué es lo que estás haciendo. Yo cambié a los anillos triangulares en el 2012 porque con menos plástico se obtenía igual o más beneficio. Entonces dejé de usar los INTAX y me pasé a los triangulares. No he visto, aunque no lo he estudiado de manera sistemática, no he visto este tipo de necrosis con los anillos triangulares. Y la otra alternativa que vale la pena mencionar es el KAIRS de la doctora Susan Jacob. Se necesita córnea, sí, pero en países donde, dependiendo del sistema de salud, se pudiera equiparar a un trasplante de córnea y pudiese ser cubierto por el sistema de salud de dicho país. Entonces son las otras dos opciones a considerar, los triangulares o el KAIRS. Juan Carlos, otra pregunta que nos viene desde Ecuador. ¿Estás utilizando los anillos triangulares o los INTAX? ¿Los anillos triangulares los utilizas con bomba o lo haces sin bomba a la implantación? No, en la medida en que pueda los hago con el femtosegundo. Si está disponible la bomba, es una manera de estandarizar la profundidad, y si no, toca hacerlo manualmente. ¿Has tenido complicaciones en la implantación de tus anillos con el femtosegundo? Quizá alguna vez hice un túnel bien profundo y se hizo una microperforación de la SM, pero selló y el paciente no tuvo ningún problema. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu participación acá en Oftalmo Córdoba 2020. Muy agradecidos también por el auspicio de Pancornia, esta gran sociedad que estás presidiendo ahora. Así que, bueno, estaremos próximamente, esperemos tenerte el año próximo también acá con nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu participación. Ok, muchísimas gracias a ti y espero ansioso poder conocer Córdoba algún día. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuestro próximo disertante es el doctor Federico Cremona, que nos va a hablar de casos complejos. El doctor Cremona es el jefe de córnea en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y ya nos ha acompañado en las 2 ediciones anteriores de Oftalmo Córdoba. Es su tercera participación acá, ya es un amigo de la casa, así que adelante, Fede, ya podés compartir tu pantalla y tu presentación.
Bueno, muchísimas gracias Tiziano, a todos los que están ahí. Tengo poquito tiempo y bueno, elegí este tema, ¿sí? Que por ahí mucho no se habla y hoy que vamos cambiando las técnicas, para alguno que por ahí esté empezando, por ahí esta clase les sirva. Entonces, mi tema va a ser el trasplante endotelial cuando tenemos glaucoma. Entonces, vamos a verlo con diferentes casos. Hoy por ahí este paciente uno optaría por hacerle un DIMEC, pero si uno tiene, digamos, una apertura ahí superior por una trave, que la ampolla está plana y todo, y digamos, es esclera, como ustedes los ven, no se comporta de la manera habitual, por ahí el manejo del aire se hace un poco complejo. Entonces, siempre es preferible, en estos casos, piensen que por ahí la agudeza visual no hay un gran cambio, sino que el paciente viene con un trastorno de glaucoma, o sea, lo que yo quiero hacer es recomponer ese endotelio, por ahí sea preferible optar por una técnica más pulida como puede ser el DISEC. No obstante ello, se puede hacer tranquilamente el DIMEC, pero para tener más confianza y por ahí que uno no está buscando una parte refractiva totalmente, se puede hacer el endotelial. Entonces uno hace la técnica habitual, por más que tenga la IP superior, hay que hacer una IP inferior. Me gusta manejarme con el mantenedor de cámara y siempre en estos casos donde la esclera está, digamos, abierta, es de buena práctica dar puntos. Entonces, se coloca el aire, acá hay que hacerlo con mucho cuidado, tratar de no hacer explosiones para que no siga sufriendo ese nervio óptico, mantener el aire presurizado y luego extraerlo un poco para que no sufra el, digamos, depresión ese ojo. Vamos a otro caso, por ahí este más complejo, varias cirugías, 3 trabeculectomías, tuvo una válvula y se la sacaron, y acá además tiene cicatrices en la córnea porque luego tuvo hipotonía. Esas cicatrices que se produjeron puede complicar la cirugía, es bueno sacar digamos, el cristalino, aunque por ahí si uno va a hacer estas técnicas siempre es recomendable hacerlo antes. Entonces, hay veces que no tenemos buena visualización, siempre también es bueno tener 2 tipos de lentes por si se llega a romper y cortar la córnea una vez que solucionamos el tema. Hay veces que uno duda, es bueno hacerle un endotelial estos casos con esas cicatrices, con el tiempo se van mejorando, por ahí va a quedar, pero se va a ir atenuando. Entonces, lo que sí es bueno, por ahí no hacer a un ojo que ya tiene glaucoma previamente un trasplante penetrante, sino que tratar de conservar la arquitectura lo mejor posible. Entonces, la técnica mucho no cambia, sí, en el manejo del aire, como ven ahí, la IP inferior y presurizar todas las heridas, y después uno lo puede manipular desde arriba para hacer una incisión de venteo y a la vez tocar el trasplante de la parte estromal. Otro caso en donde hubo un glaucoma, esto es por 2 cirugías previas, donde se le hicieron un DISEC, se bloqueó el paciente, entonces ahora, después de su tratamiento de glaucoma, toca rehacer la cirugía por 3ª vez, entonces acá le vamos a sacar el cristalino, siempre hay que tratar de bajar la presión lo máximo posible, el cristalino en estos casos a veces es enemigo más que amigo. Acá creo que después, teniendo la película del día lunes, cometí un error, sino que estuve trabajando con el endotelial que estaba rechazado, ¿sí? Para tener buena visualización, y van a ver que cuando lo saco, ¿sí? Cómo se mejora la transparencia. Entonces podría haber hecho la catarata con mejor visualización. Entonces, acá vamos a hacer el redisec, lo saco y obviamente voy a tratar de mejorar ese bloqueo. La idea era eh, hacerle un cerclaje a la pupila, pero uno tiene que probar previamente, porque si yo tracciono mucho y veo que no se estira ese iris, por ahí puede sangrar, lo puedo desinsertar y ahí voy a tener sangre en cámara anterior y me va a complicar muchísimo la cirugía. Entonces acá estamos suturando el iris, voy a hacer una técnica de, digamos, de 4 puntos, donde lo paso de uno al otro lado, lo voy llevando, obviamente lo hacemos con prolene, se sutura, la pupila ir viéndolo, cuánto la puedo cerrar, pero me parecía que así ya tenía un buen cierre, y además yo quería controlar ese nervio óptico a posteriori con un iris sumamente bloqueado, más allá de que ya lo había desbloqueado, había que sacarlo del ángulo,
se termina de sacar viscoelástico, saco bien cualquier resto que pueda haber en esa entrecara, y finalmente vamos a colocar el nuevo trasplante, ya con un ojo que no esté tan a presión. Se coloca el nuevo trasplante y después suturamos, como bien dijimos. Estoy viendo ahí cómo se va comportando, saco el mantenedor. Recuerden acá de darle el punto no tan a tensión porque se pueden hacer pequeños, digamos, canales donde puede correr el líquido, entonces darlos un poquito más flojos para darle luego presión. ¿Sí? Como les dije, con mucho cuidado, no hacer tipo bombas y explosiones, y así es como queda. Y el último caso creo que les muestro es cuando ya tienen válvulas y traves asociadas, donde acá voy a tratar de colocar el injerto por arriba de la válvula. Muchos lo que hacen es sacar la válvula, el tubo, y suturarlo para darle presión. Por ahí yo creo que haciendo un dissect, lo puedo manipular perfectamente y llevarlo arriba de la válvula. Entonces, van a ver cómo ya lo tengo preparado. La válvula se va hacia adelante cuando está en hipotonía, pero después cuando le doy tono va para atrás. Entonces el objetivo es ponerlo arriba del tubo, y eso es lo que vamos a buscar. En este momento se abre el mantenedor, se despliega el lentículo y lo trato de llevar arriba, y una vez que creo que lo tengo en posición empiezo a suturar. Y después, colocando una burbuja que haga de roulement por arriba, me lo lleve para arriba, después lo acomodo. ¿Sí? Acá juego un poco entre líquido y aire. ¿Ven? Hago que esa burbujita vaya por arriba, que me lo lleve para arriba, para después acomodarlo, y una vez que está arriba, darle la tensión. ¿Ven cómo la válvula se va retrayendo y ya sé que está por arriba? Si pierdo, obviamente, volver a dar puntos. Los que hacemos córnea, lo que mejor sabemos hacer es dar puntos, así que no cuesta nada y puedo hacer que la cirugía me quede bien. Con esto creo que terminé. Les agradezco mucho. Bien. Bueno, doctor Cremona, le agradecemos mucho por su presentación, siempre mostrando videos tan didácticos y cirugías tan complejas. Hay una pregunta que viene desde Venezuela, que preguntan en los casos de pacientes operados con DISEC y con trabeculectomía y o tubos previo, si le puedes decir cuál es tu mejor tip para evitar desprendimientos en estos tipos de pacientes que sabemos que es más frecuente el desprendimiento. Desprendimiento, no, un poco lo que iba diciendo, es hacerlo con mucho cuidado, hacer la técnica que a uno mejor le sale. Obviamente cuando va creciendo en las diferentes técnicas uno puede hacer el DIMEC, ¿sí? Como tip, nada, hacerlo tranquilo, tener el paciente más tiempo en el quirófano, ver cómo va correspondiendo y tratar de que ese aire no quede a suma presión, porque puedo tener una complicación peor a la que ya tenía. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir con el siguiente disertante, que es el doctor Nicolás Fernández Meijide, también de acá de Argentina. Antes que comience el doctor Nicolás Fernández Meijide, queremos contarles que en la plataforma debajo de donde ustedes están viendo, de la pantalla, pueden colocar su nombre y apellido y enviar las preguntas que las vamos a recibir aquí y se las vamos a pasar hacia los disertantes. Así que bueno, el doctor Nicolás Fernández Meijide es también un corneólogo muy importante aquí de Argentina, es un gran amigo también, y él es el jefe del servicio de córnea del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y bueno, es un gran gusto tenerte acá con nosotros. Hoy nos va a presentar queratoplastia pediátrica. Bueno, muchas gracias, Tiziano, por la presentación y por la invitación, por supuesto. Dos brevísimos comentarios acerca de lo de Federico, para no robarme tiempo a mí mismo. Uno es que muy buenos los casos, Fede, y el otro que realmente las válvulas son un dolor de cabeza para la sobrevida del endotelio y para la cirugía propiamente dicha. Lo que usé últimamente es una sutura pasante de prolene que aleja el tubo hacia el iris y te permite trabajar un poco mejor el
despliegue del lentículo. En fin, me propuse presentarles algo acerca de trasplante pediátrico, no porque sea algo que hacemos frecuentemente, justamente lo hacemos en forma bastante poco frecuente, pero porque se presenta cada tanto algún paciente de cierta complejidad, y esto es a propósito. Me refería al trasplante pediátrico como un desafío, en realidad, y es un desafío antes, durante y después de la cirugía. Y principalmente me refiero a los casos de chicos de muy corta edad, dado que requieren anestesias generales recurrentes y suelen tener, cuando la patología es congénita, comorbilidades oculares, incluso sistémicas. Y uno de los principales desafíos es el compromiso de la familia y a veces la distancia del domicilio al centro hospitalario. Por supuesto que no es un trasplante frecuente. Entre 2.500 casos estudiados en Nueva Zelanda, solo el 3% fueron pediátricos, y de ellos 3 de cada 4 fueron por queratocono, es decir, que la patología congénita ocupa un porcentaje muy bajo del trasplante de córnea. Por supuesto que el pronóstico del queratocono dentro del trasplante pediátrico es el mejor, como también lo es en adultos, y especialmente cuando es un DALC. Acá un caso que presenté hace poco de una nena operada a los 11 años de un ojo con un penetrante, y este es el resultado luego de un trauma. Recordar que los chicos tienen más riesgo de traumas. El ojo del penetrante perdido, 14 años después este es el aspecto, y el ojo del laminar de aquella época también, 14 años después con 10 décimas y un bajo cilindro. Es decir, si el trasplante pediátrico es en queratocono, el pronóstico es realmente muy bueno. El peor pronóstico, por supuesto, lo tienen las patologías congénitas, y esto va de la mano del potencial de desarrollo visual. La pregunta es, si hacemos el trasplante, ¿qué pasa con ese desarrollo visual? ¿Cómo lo vamos a rehabilitar? Y si no hacemos el trasplante, ¿cómo vamos a desarrollarlo visualmente si la córnea está muy opaca? Es también la principal consideración. ¿Por qué? Porque necesitamos no solo la visión para el desarrollo visual, sino también a largo plazo. Y la pregunta entonces es, ¿hacemos o no algo con estos pacientes? Y si hacemos algo, ¿qué hacemos? ¿Un PK a una edad tan corta como, por ejemplo, una patología congénita? Bueno, en ese caso yo creo que es mejor esperar a los 3 o 4 años, si se puede de alguna manera desarrollar la visión, por todas las complicaciones que el PK tiene. Pero tiene 2 ventajas. Una es que te soluciona perfectamente toda la opacidad, y la otra es que te permite hacer un diagnóstico de certeza anatomopatológico de cuál es la patología del paciente. Y si hacemos DESAEC en la patología congénita endotelial, que es el caso en cuestión que les voy a mostrar hoy, tener presente que la visibilidad realmente es un tema en cuestión. La rigidez escleral es bastante diferente el ojo de los niños que no tienen desarrollado su ojo que el ojo de los adultos, pero por supuesto nos va a dar menos chances de tener glaucoma y más resistencia al trauma. Hay montones de causas de opacidades corneales en la infancia. Yo me voy a referir especialmente a las distrofias hereditarias, tanto endotelial como estromal, que se presentan al nacimiento, que son bilaterales y que no tienen otras patologías del segmento anterior asociadas, compresión normal y diámetro corneal normal. Este chiquito me consultó a los 2 meses de edad, con opacidad bilateral, un poco más de un lado que del otro, y difusa de limbo a limbo, compresión y diámetro corneal normal. No tenía nistagmus, pero solo fijaba y seguía con un ojo, y no tenía hallazgos sistémicos ni antecedentes heredofamiliares. Este era el aspecto y la única foto más o menos posible del chico en el consultorio. Y de nuevo la discusión es si es un CHED o es una estromal. Eso es difícil de determinar si es una patología. Es mucho más infrecuente la estromal que la endotelial, pero de nuevo la pregunta, ¿la ambliopía o las complicaciones del trasplante? Es una decisión bastante difícil de tomar. Recordar que el espesor corneal en niños recién nacidos es bastante similar al de adultos. En este caso el chico al momento de la cirugía a los 8 meses tenía 940 micras, y esta es la cirugía que optamos por hacer, un DESAEC como primera medida, y si esto no resultara, tener el PK como segunda opción. Le hicimos un corte, bueno, un buen donante, la verdad que un buen donante, de 14 años con más de 3.000 células, y un corte de 450 más 30, con un muy buen lentículo, pero la visibilidad realmente muy, muy mala. Acá debo decir que sin la ayuda del sistema láser
de transiluminación de Néstor Schuster hubiera sido realmente imposible ver, y no era cuestión de sacar el epitelio como en los adultos, ni siquiera así logramos mejorar la visibilidad. Fue difícil mantener el aire, pero finalmente pudimos completar la cirugía de una manera adecuada, a pesar de la malísima visibilidad del caso, como casi no se veía la cámara. Y acá para mostrarles, 14 días después, la extracción de suturas y la evaluación, cómo ya había mejorado la visibilidad de la cámara con el mismo sistema. El lentículo estaba todo pegado, pero la transparencia había mejorado parcial y levemente. A pesar de todo eso, la familia refiere que el chiquito está viendo bastante mejor de ese ojo, y esto lleva 30 días, así que todavía no está resuelto el caso, pero todavía tampoco podemos decir que no vaya a seguir aclarando. Hay poca literatura al respecto de DSEC en CHED en menores de 1 año. Lo poco que encontré son 3 ojos de 2 hermanos con CHED, pero operados a los 3 años y medio o más, con muy, muy buen resultado. Este es el posoperatorio, donde se empieza a vislumbrar la pupila, como pueden ver ahí, del ojo derecho. A los 30 días de la cirugía, el bebito ya tiene 9 meses, y aparentemente tiene una mejor performance visual, que por supuesto es otro de los grandes problemas en estos chicos: evaluar la visión y evaluar el astigmatismo, la miopía y demás. En fin, y para cerrar en tiempo, el trasplante pediátrico es muy diferente cuando se trata de una patología adquirida que cuando se trata de una patología congénita. Por supuesto que la ambliopía es un tema de mayor preocupación, sobre todo cuando es menor de 6-7 años. El compromiso de la familia es fundamental, y más que eso, el timing de cuándo hacer y cuándo no hacer la cirugía, y los riesgos y beneficios de cada una de las dos opciones. Nada más, gracias. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu presentación. Todos sabemos lo que hacemos trasplante, de que para poder hacer trasplante en niños hace falta tener una gran experiencia, y vos la tenés. Son casos bien, bien complejos. Nos preguntan acá de Venezuela, ¿qué tratamiento, o si ustedes hacen algún tratamiento posquirúrgico un poquito más agresivo para la inflamación en los pacientes pediátricos? ¿Cómo es el manejo de la inflamación posquirúrgica? Te soy honesto, Tiziano, es la primera vez que opero un chiquito de menos de 2 o 3 años. No recuerdo haber hecho en un bebé de meses un trasplante, porque le tengo bastante aprensión al trasplante pediátrico, pero hice un esquema bastante similar al de un adulto, y la verdad que al día siguiente, a las 48 horas, tenía 0 inflamación. Me llamó muchísimo la atención. La respuesta fue 0 desde el punto de vista inflamatorio. Bien, impecable, Nico. Que acá nos preguntan también de Perú, ¿de qué tipo de suturas recomendás en este tipo de pacientes? Usé nylon, y a los 14 días se lo saqué, que ya estaba un poquito flojo. Pero bueno, uno de los problemas es la sutura. Se aflojan, se vascularizan, se infectan, ellos se tocan. Por eso el PK es tan complejo en esta edad, ¿no? Y por eso fue la decisión del DSEC, ponerle 2 puntitos o una X y sacarlos. Impecable. Un nylon de ceros. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu participación. Excelente tu presentación, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente disertante y al último disertante ya del bloque de casos complejos, que es el doctor Mauricio Vélez, que nos visita desde Colombia. Mauricio es un gran amigo, un gran cirujano, y él va a estar hablando de su experiencia en más de 10 años en K-Pro. Ya podés comenzar a compartir y tu presentación, Mauricio. Gracias, Tiziano. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por tu invitación. Voy a hablarles algo de un poco más de 10 años de experiencia en implante de queratoprótesis de Boston. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Con el correr del tiempo, pues hemos visto que la queratoprótesis de Boston ha tenido algunos cambios, siempre tratando de mejorar la sobrevida y la retención del complejo córnea-queratoprótesis, e incluso mejorando en los últimos casos la apariencia estética y física de los pacientes a los que se les implanta una queratoprótesis de Boston, como en las últimas versiones. La justificación, pues, es que tenemos una gran cantidad de ciegos corneales bilaterales. Casi siempre estos pacientes han sufrido y han pasado por un largo viacrucis de múltiples cirugías,
y que terminan pues en una opción muy interesante para tener en cuenta, como es el implante de este dispositivo. Están reportados más de 45 millones de ciegos bilaterales y de 6 a 8 millones de ellos son ciegos por enfermedad corneal. E incluso para acabar de empeorar las cosas para estos pacientes, pues todos ellos en países en vía de desarrollo. ¿Cuáles son aquellos pacientes ideales y cómo los debemos seleccionar? Pues idealmente que tengan un fácil acceso a los servicios de salud. A todos estos pacientes inicialmente pues se les debe educar, tener no una ni dos, sino muchas más consultas para poder explicarles en qué consiste, cómo son los cuidados, qué requerimientos básicos necesita para mejorar esa retención de la queratoprótesis y poder mejorarles a estos pacientes la calidad de vida. Preferiblemente que tengan ese acceso a los servicios de salud, que entiendan la forma y la importancia de un régimen profiláctico, que la superficie ocular sea una superficie ocular estable, estabilizada, bien lubricada y desinflamada. Debemos descartar además patologías retinales y del nervio óptico, y aquellos pacientes preferiblemente que sean ciegos bilaterales, que tengan una mínima visión de luz en los 4 cuadrantes con proyección y, como les mencioné, en lo posible, una superficie ocular lo mejor posible. El ensamble de la queratoprótesis, pues en el paquete en el que uno recibe, tiene varios instrumentos necesarios para poder ensamblarla. Inicialmente lo que hago es una pequeña perforación de 3 milímetros con un pequeño trépano que viene en la misma caja. Luego se hace un adecuado centramiento en el trépano de Hesburn-Barron y procedo a hacer una trepanación, un trépano de 8.5 milímetros. Viene con una pegatina, con un adhesivo en el que se inmoviliza el tallo óptico y posteriormente pues por partes se ensambla luego la córnea y luego el plato posterior, que va fijado con un anillo de titanio para que no se desplace o no se movilice. También viene con un instrumento para que esto se pueda hacer de forma adecuada y luego de empujarlo, pues uno incluso escucha un pequeño clic para que tenga una adecuada posición. Criterios de exclusión, pues básicamente que no tengan un adecuado acceso a servicios de salud, patologías de glaucoma terminal o retinianas, que tengan percepción de luz pero que no tengan proyección, enfermedades de la superficie ocular o que sean candidatos para una queratoplastia, pues idealmente hacerle una queratoplastia en las versiones en las que se pueda realizar. Este es un estudio multicéntrico que nos habla que a los 24 meses los pacientes adecuadamente manejados y escogidos pueden mantener una agudeza visual de 20/200 o mejor hasta en el 80% de los casos. En toda la literatura que he podido observar e incluso lo que puedo comparar en mi estadística, puedo observar que la gran mayoría de ellos son aquellos que sufrieron un rechazo de injerto repetido y que tuvieron algún trauma como quemaduras químicas. Subrayo el herpes simplex porque muchos de los artículos reportan que la retención de la queratoprótesis se disminuye casi al doble en el tiempo en aquellos pacientes que tuvieron alguna patología herpética ocular. Tengo 29 casos con queratoprótesis de Boston, 4 en pseudofaquia, 25 en afaquia. Cuando comencé coloqué esos de pseudofaquia, posteriormente todos los que puse, los que vengo colocando son de afaquia, y el seguimiento actualmente pues de todos los que reporto en esta estadística son más de 6 meses. Los casos que podemos observar son los que les mencioné, básicamente rechazo repetido en el 74% de los casos, quemadura química en el 11%, que tenían una queratoprótesis previa y que hubo que recambiarla en un caso, con trauma y glaucoma son otras de las causas. Procedimientos combinados en estos pacientes: hubo que hacer extracción de lente en cámara anterior en 6 de ellos, extracción de cristalino transparente o cataratoso en 19 pacientes, les implantó válvula, tengan o no tengan glaucoma, 24 casos, 24 bistrectomía posterior 25G, siempre me ayudo de un retinólogo de la clínica, tarsorrafia en 11 de los casos y reconstrucción de la superficie ocular
y de manejo del Simblefaron en 4 casos. Este es un video en conjunto con un retinólogo en el que inicialmente hago una apertura para un implante de una válvula de AMED y posteriormente, luego después de que implanto la válvula, procedo, previamente habiendo ensamblado la queratoprótesis como la vimos, pues procedo a hacer una queratoplastia, extracción de cristalino lente intraocular. Luego ingresa el retinólogo colocando una queratoprótesis temporal para mantener un espacio cerrado y poder realizar la vitrectomía posterior y el láser. Luego de que el retinólogo hace su procedimiento, pues esta era una de las tipo de pseudofaquia, implantaba el lente, se retiraba la queratoprótesis temporal y se suturaba el complejo. El manejo posoperatorio con esteroide, antibióticos y en aquellos casos con problemas de la superficie prefiero dejar medroxiprogesterona para hacer una adecuada antiinflamación, lente de contacto de manera permanente, ocasionalmente doxiciclina y lubricante sin preservante. Para terminar, estos son los resultados. Los casos, podemos ver que la agudeza visual oscilaba desde movimiento de manos hasta agudezas visuales de 20-40, 20-50 en alguno de ellos, y estas son las complicaciones reportadas: glaucoma en 4 casos, membrana retroprotésica, y 2 casos hipotonía crónica en la que hubo que hacer implante de silicona. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Impecable tu presentación. Todos sabemos que estos pacientes son pacientes muy complejos, son pacientes, la mayoría desahuciados, y tu experiencia es muy grande en este tipo de pacientes. La verdad que muchas gracias. Nos están llegando algunas preguntas, sobre todo una pregunta de Estados Unidos, creo que la contestaste, que utilizás doxiciclina, pero preguntan que qué tratamiento posquirúrgico haces en estos pacientes sabiendo que la infección es una de las causas de complicaciones más frecuentes, ¿no? Bueno, sí, en los casos, como les mencioné, en la que no tengo problemas de la superficie ocular, básicamente les dejo esteroide tipo prednisolona al 1%, vancomicina diluida al 13-15% miligramos por mililitro, y les dejo una moxifloxacina 1 o 2 veces al día. En los casos en los que tengo problemas de la superficie ocular, pacientes quemados y que tienen un ojo seco importante o enfermedad de la superficie, siempre les adiciono medroxiprogesterona y les dejo doxiciclina a una dosis de 100 miligramos. Ahí en Colombia es la dosis que tenemos de doxiciclina, 100 miligramos por día. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a terminar ya con el bloque de casos complejos de este Cornea Day en Oftalmo Córdoba 2020.